Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes ya. Nos acompañan en la tarde de hoy la doctora Hilda Ruiz, médico venezolana, la licenciada Ana Rosario Contreras, licenciada y cabeza del Gremio de Enfermería Nacional, y mi persona, mi nombre es Julio Castro, soy médico internista, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología y parte del equipo técnico, el equipo de tarea nombrado por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó para tener insumos técnicos en relación a la situación del coronavirus en Venezuela. El equipo de salud hoy en día tiene unos roles críticos en este momento. Por una parte, tenemos el deber inalienable de atender a los enfermos, diagnosticarlos, tratarlos y acompañarlos en todo su trayecto. Igualmente, como científicos, tenemos el deber de discernir, dentro del marco del conocimiento vigente, las acciones pertinentes, no solo para el paciente, también las acciones en política pública, que permiten sortear esta situación compleja. Esta es una situación inédita en la cual nuestro deber es señalar aquellas acciones que conllevan al cuidado de los enfermos, pero también al accionar de la sociedad que se traduce en el bienestar, y es por esto que queremos subrayar el valor de las estrategias de prevención como el norte de nuestro accionar, dentro de los cuales podemos citar las normas de etiqueta respiratoria, el lavado de manos, el uso de medidas de distanciamiento social que pueden ayudar a mitigar o contener el impacto de la epidemia en nuestro contexto. Como cuerpo colegiado estamos trabajando sin descanso para ofrecer a nuestra sociedad no solo nuestra atención clínica, sino también aprender de experiencia de otras regiones, evaluar la información disponible y compartirla, tener contacto con centros de saber internacional, y hemos escuchado experiencias muy importantes de colegas nacionales e internacionales que ya están pasando por una situación parecida a la nuestra. Se ha designado otros grupos de tareas específicos en el área de epidemiología, enfermedades infecciosas, manejo de pacientes críticos, área psicología y psiquiátrica, y también se han incorporado equipos de desarrollo tecnológico para desarrollar estrategias que pueden ayudar al manejo de una situación como la actual. Creemos en la ciencia y en la tecnología como un apoyo al ser humano, y en las próximas horas estaremos poniendo a la disposición de la sociedad herramientas que van en este sentido. Toda esta situación de amenaza global ocurre en el contexto local de una emergencia humanitaria compleja, que supone limitaciones de acceso a los ciudadanos a los servicios básicos e insumos, no solo en el ámbito del cuidado de la salud, también en el de las comunidades, que son las herramientas básicas para la lucha contra el flagelo infeccioso como el que estamos enfrentando en este momento. Esta situación ha sido corroborada por organismos multilaterales en el terreno, y creemos que es el ámbito para solicitar un aumento del espectro de ayuda humanitaria en el país de forma urgente. Hacemos los mejores votos y esfuerzos para que esta ayuda se exprese de manera efectiva, solidaria, transparente y rápida. Las estrategias internacionales han sido muy enfáticas en las acciones de la protección del personal de salud y la disminución del potencial de transmisión de esta enfermedad en el contexto no solamente hospitalario, sino también de la atención primaria en salud. Es una preocupación central para nuestros planteamientos poder avanzar en este sentido de manera eficiente y muy eficaz. Creemos que las distintas opciones para enfrentar esta situación deben ser el producto de una conversación científica, respetuosa y sincera entre los actores de la sociedad. Es un momento valioso para resaltar valores transversales en la sociedad que no tienen distingo de credo, orientación política o ética. La solidaridad, la ética y la compasión son algunos de los valores que fortalecen nuestro accionar, y creemos que es importante hoy recordar al doctor José María Vargas, el cual recientemente celebramos su natalicio, como una guía en estos momentos difíciles, no solo como humanista, también como científico que nos sirve a la luz y que guíe nuestros pasos en este momento complejo de la humanidad y nuestro país. Como equipo técnico estamos evaluando todas las perspectivas, vamos a estar sacando escritos desde los grupos técnicos específicos para ayudar a la gente a tratar de entender y mejorar su aproximación a una enfermedad que, como dije al principio, tiene un ámbito internacional, planetario, indiscutible.
el impacto de esta enfermedad no va a pasar por al lado a ninguno de los países de nuestro orbe y sin lugar a ninguna duda nosotros estamos ya siendo afectados en base a los datos de los casos que se han evidenciado en los últimos 3 días. La situación del país es una situación que debemos tomar en cuenta muy seriamente y de ahora en adelante nuestro aporte como médicos, como científicos, como personal de salud, enfermeras, técnicos, radiólogos, cardiopulmonares, odontólogos, todo el personal de salud debe ser ponerse a la disponibilidad de la sociedad para hacer que en estos momentos seamos al final menos afectados todos los ciudadanos. Doctor, ¿qué opina de estas medidas que ha implementado la administración de Nicolás Maduro? ¿Cree que se dictaron a tiempo? También conocer si se ha dotado de insumos los hospitales, principalmente esos que fueron anunciados como hospitales centinelas. Las herramientas para el combate de una epidemia como esta son variadas y han estado asignadas en el mundo entero en este momento por diferentes países a diferentes momentos. A pesar de que nosotros tenemos una opinión técnica en relación a ese tema y es una herramienta que se ha utilizado en otros países y que puede eventualmente tratar de contener de alguna manera el impacto de la epidemia. Nosotros preferimos que las implicaciones políticas y logísticas de esas medidas la comenten los políticos a su debido momento. Creo que es una herramienta y la vemos como tal. Esta es una herramienta que puede funcionar. Ya algunos países la han utilizado, unos más temprano, otros más tarde, y de alguna manera sobre esas medidas tenemos algunas preocupaciones que están signadas en un documento que sacó la Academia Nacional de la Medicina recientemente, que podemos después enseñarles a ustedes, donde hay algunas preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de algunos elementos logísticos como alimentos, combustible, transporte asociado a la medida, ¿okay? Y cómo eso impacta a la sociedad. Igualmente, la restricción de la circulación como un hecho relacionado con algunos derechos humanos también estamos evaluando y la vemos con preocupación, pero entendemos que es una medida que se ha utilizado en otros países y que en este momento nosotros instamos a la sociedad a que debemos estar pendientes de no solamente esta, sino algunas otras acciones en el sector salud que puedan venir en los próximos meses. ¿Tienen conocimiento de otros casos, doctor, o solo se limitan a lo que ha dicho Nicolás Maduro? Creo que es importante que todos entendamos cómo es el protocolo nacional para decir que un caso es un caso. Creo que es importante subrayar eso. En Venezuela, hoy en día, según la definición del Ministerio, un caso sospechoso es una persona que tiene síntomas respiratorios y está asociado a un contexto epidemiológico específico, que implica haber estado en un país donde hay transmisión o haber tenido contacto con una persona que es un caso diagnosticado de COVID-19. Tiene que cumplir ambas condiciones. Ese paciente, que es un caso sospechoso, tiene que ir a las instancias de salud pertinentes y a través de un protocolo del Instituto Nacional de Higiene se le toma la muestra y vuelta de algunas horas o en todo caso un par de días se tiene el resultado. Por lo tanto, la única fuente de información que tenemos es a través del Instituto Nacional de Higiene y para nosotros lo que dice el Instituto Nacional de Higiene es el diagnóstico certero hasta este momento. Todo lo demás que pase hacia allá, todos los casos sospechosos, nosotros no tenemos una información oficial hasta este momento y de alguna manera levantamos nuestra voz para saber cuál es la situación del número de casos sospechosos y dónde están distribuidos para poder tener otras herramientas para conocer el avance de la epidemia en el país. Doctor, hace 2 semanas aproximadamente usted llamaba a entablar mesas con el Ministerio de Salud y los distintos gremios. Al día de hoy, cuando ya hay 17 casos confirmados y están en práctica todas estas medidas de alguna manera para tratar de contener el avance del virus, ¿ha habido acercamiento del Ministerio de Salud con los distintos gremios de la salud? El lunes de la semana pasada, hace exactamente 7 días, fuimos convocados las sociedades médicas a una reunión en el Instituto Nacional de Higiene con varias componentes del Ejecutivo Nacional de Salud para conocer el protocolo de diagnóstico, la definición de casos sospechosos, la metodología que se está utilizando el Instituto Nacional de Higiene para elaborar las pruebas, que está acorde a los estándares internacionales, y hicimos como sociedad médica algunos comentarios en relación a algunos aspectos
puntuales que tienen que ver con las estrategias de salud. No hemos vuelto a tener otra reunión después de ese momento. En cuanto a la administración de estos kits, porque ha habido la duda de ¿hay suficientes kits para el descarte, test para descarte de coronavirus? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué piensa usted de centralizar? ¿Es una medida correcta centralizar todo a través del Instituto Nacional de Higiene, o a su juicio otros centros hospitalarios deberían poder tener la posibilidad de hacer estos test para saber si hay o no presencia de coronavirus en los pacientes que acuden? La información que nos dieron en esa reunión de la semana pasada, nos dijeron que había 300, la capacidad de hacer 300 pruebas, o sea, evaluar a 300 pacientes. Esa fue la información que tenemos el lunes de la semana pasada. Según conversaciones que hemos tenido con organismos internacionales como la Oficina Sanitaria Panamericana, para saber un poco cuál es la ruta que debería seguirse en relación a la disponibilidad de estos kits, porque estos kits fueron traídos, lo mismo que las personas que entrenaron por la Organización Panamericana de la Salud. No hemos tenido una nueva información en relación a eso, pero estimamos, en función de la evidencia que hay del avance de los casos, que deberíamos tener más disponibilidad de kits para hacer diagnósticos de ahora en adelante. Es algo que no tenemos mayor información, pero estamos contactando a las autoridades nacionales e internacionales para poder saber un poco el método. En cuanto al tema de la centralización, yo tengo que responder en este momento técnicamente. La prueba que se está haciendo en el país es la prueba del estándar universal, es una prueba que se llama prueba reacción de polimerasa en cadena. Esa es una prueba que requiere una infraestructura tecnológica muy importante, que muy pocos laboratorios en el país la tienen, el Instituto Nacional de Higiene la tiene. Por lo tanto, no vemos fácil desde el punto de vista logístico descentralizar una prueba como esta, conociendo la infraestructura tecnológica que tienen los laboratorios del país. Si eventualmente se pasa a otra metodología, que sea una metodología más fácil, más rápida, de pruebas rápidas, pudiera descentralizarse. Pero en este momento, y esto es una opinión técnica mía como Julio Castro, no veo fácil la posibilidad de la descentralización, y entendemos por la información que tenemos del Instituto Nacional de Higiene de que aún en las regiones ha habido una logística de traslado de las muestras, pero es la información que nos ha transmitido el Instituto Nacional de Higiene. ¿Cuánto demora la prueba en hacerse? ¿Cuánto tiempo? La información que tenemos del Instituto Nacional de Higiene es que la prueba técnicamente dura aproximadamente unas 8 horas. La prueba técnicamente, pero tienes que sumarle el tema de la toma de la muestra, el traslado, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una variabilidad, porque no es lo mismo que la muestra llegue de El Sombrero que la muestra venga de La Vega. Obviamente hay una connotación del procesamiento de la muestra diferente para cada uno de los casos. Y del Doctor, hoy Guaidó decía que la posibilidad de contagio era de 1.380.000 venezolanos, ¿no? Lo dijo anoche en un mensaje y hoy pone en la nota de prensa. Y a mí me gustaría saber si esa es una cifra real y en cuánto tiempo. Y la segunda, téngame paciencia por favor, porque sé que usted lo ha dicho muchas veces, el hecho que hay mucha propaganda oficial para hacer mascarillas. Entonces, en el tema de la mascarilla, ¿es posible hacerla con tela, se lava, se plancha, se reusa? Si nos puede hablar un poquito de eso, porque además entiendo que los medios le tienen que decir a la gente que no recibe toda la información, sobre todo cuando no tiene luz, qué es real de la mascarilla y cómo se puede hacer. En relación al número de casos, estamos trabajando con un equipos especiales, expertos en modelación matemática, para movernos sobre varios escenarios numéricos. No hay un solo escenario numérico. Todos los países del mundo se están planteando opciones, porque no todos han tenido exactamente la misma evolución. Entonces, nosotros ahorita, desde el punto de vista estrictamente técnico, decir un número exacto, no nos queremos comprometer con eso, pero estamos evaluando una serie de modelos matemáticos de alta complejidad para poder estimar cuál puede ser el impacto en nuestro país. En relación a las mascarillas, yo quiero subrayar la normativa o la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, entendiendo que los recursos asignados en salud, aún en países del primer mundo, han sido escasos, vale decir mascarillas, vale decir tapabocas, vale decir guantes, hay una sugerencia de tratar de utilizar estos instrumental donde más lo necesita, que en este momento debería ser fundamentalmente en los hospitales, porque según la información que hemos obtenido, los casos están identificados
y pareciera, en la información que tenemos, la mayoría son de transmisión por contacto con personas del exterior. O sea, no hay evidencia, según la información que hemos obtenido hasta el momento, de que hay una transmisión autóctona masiva. Por lo tanto, las medidas relacionadas con la utilización indiscriminada de este recurso, que puede ser un recurso que vayamos a necesitar más adelante, nosotros nos acogemos a la normativa o a la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, en esas conversaciones que han mantenido con el Instituto Nacional de Higiene, ¿se conoce cuántos casos estarían ahorita siendo evaluados? Hasta ahora, quien libera la información no es el Instituto Nacional de Higiene. El Instituto Nacional de Higiene es el laboratorio que procesa las muestras. Hasta el momento, nosotros hemos visto lo mismo que han visto todos los venezolanos a través de la información televisiva del número de casos. Fuera de eso, no tenemos ninguna información más oficial que esa. Doctor, Delcy Rodríguez esta mañana decía que se está tomando la cuarentena entre otros motivos porque Venezuela está en el momento, según la evidencia científica, de cortar la cadena de transmisión. ¿Usted avala esta aseveración? Tenemos opiniones diversas en relación a ese punto particular. Si bien la cuarentena es una estrategia para tratar de modificar la curva de crecimiento, hasta ahora en ningún país del mundo, con la excepción de un solo país, eventualmente dos, las medidas que son estas medidas de distanciamiento social severas no han logrado modificar la tasa de transmisión. Una de las explicaciones puede ser que las medidas no se han hecho suficientemente tempranas, pero esto es algo sobre la cual la humanidad en general todavía no tiene un acuerdo global. Por ejemplo, vemos un anuncio del gobierno inglés el fin de semana donde asumen que no van a ir por estas estrategias porque piensan que su impacto puede ser marginal sobre la transmisibilidad de la enfermedad. Entonces, lo que quiero expresarle es que hay opiniones diversas, aún en el campo científico, en relación a esto, y nosotros estamos evaluando técnicamente esto y midiendo el impacto que eso puede tener en nuestra población. Precisamente su opinión técnica se ha visto en 3 días un aumento en comparación incluso con países vecinos, es decir, Colombia presentó su primer caso el 6 de marzo y una semana después, el 13 de marzo, ya registraba 13 casos. En cambio, Venezuela registra sus 2 primeros casos el viernes y ya el domingo registra 17 casos. Sin embargo, son casos que, según el gobierno de Nicolás Maduro, señala que son importados, que no hay precisamente un foco autóctono. ¿A qué se pudiera deber, en su opinión técnica, y qué se pudiese esperar con esta velocidad de contagio que se ha visto nada más en 3 días cuando ya hay 17 positivos? Fíjense, esto es mi explicación que yo pretendo darles, parte del conocimiento de lo que representa la dinámica de hacer este tipo de pruebas. La información que tenemos hasta ahora es demasiado preliminar para nosotros comparar una curva de crecimiento contra otros países de la región. Entonces, tenemos 3 días. Con eso, nosotros no nos gusta hacer pronósticos. Eso puede tener que ver con que unas muestras eran de una zona lejana del país y cayeron en el momento de hacerla un poco más tardía que las otras. Puede ser un tema de ciclo con el que se hacen las pruebas. No creemos que estos números ahorita sean una tendencia suficientemente clara para nosotros decir con conciencia y con conocimiento científico que nuestra curva es mayor que el resto de los países de América Latina. Estamos preocupados, como está preocupado el resto de la región, y tenemos que seguir vigilando esta progresión de enfermedad en los próximos días y semanas. Una cosita, doctor, usted dice que no hay aún suficientes datos para el tema de decir si la cuarentena es absolutamente eficiente o no, que solamente 1 o 2 países, otros van por otro camino. Y en el tema del adulto mayor, el sugerirles que no salgan así, no presenten síntomas, sino por medida, ¿usted avalaría o dice también que cae en el mismo escenario de no sabemos, no estaba probado? Buena parte de las cosas que decimos están basadas en lo que hemos visto en otros países. Yo creo que, entendiendo que las personas mayores son uno de los grupos de más riesgo de muerte, creo que luce sensato en este momento y plausible desde el punto de vista biológico tratar de limitar la circulación de personas mayores para protegerlas. Creo que eso tiene sentido. Si eso es efectiva o eficaz desde el punto de vista de control virológico, esa es otra historia. Pero creo que en este momento, dado lo que estamos viendo en el resto de la humanidad, parece sensato evitar que tú tengas grandes aglomeraciones, que tengas
concentración de personas en muy alta proporción en un sitio por tiempo determinado, porque esto de alguna manera va contra el sentido común de la ciencia. Entonces yo creo que en términos generales eso es una buena recomendación e insistimos en las medidas como lavarse las manos frecuentemente, utilizar agua y jabón, eventualmente utilizar soluciones alcoholadas, modificar la etiqueta de saludo y la etiqueta respiratoria. Tenemos que insistir sobre esas medidas, porque aquí cuando llegamos nos vimos personas y todo el mundo todavía sigue saludándose de la manera que no debería saludarse, porque tenemos un patrón de comportamiento que tenemos que cambiar. Entonces tenemos que insistir sobre esos patrones de comportamiento que son los que nos van a dar de alguna manera alguna ventaja en términos de la posibilidad de disminuir la transmisión de la enfermedad. Solo utilizar alcohol puede sustituir precisamente esa dinámica de lavarse las manos con agua y jabón, teniendo en cuenta que además en muchos lugares del país no hay agua. Sí, la Organización Mundial de la Salud equipara la efectividad del lavado de manos con alcohol a altas concentraciones, mayor al 60%, se equipara al uso del lavado de manos con agua y jabón. En África, por ejemplo, que es difícil conseguir agua y jabón, se utiliza preferentemente alcohol como estrategia de la OMS. Una de las cosas que estamos tratando de incidir o discutir, porque probablemente sea más fácil conseguir alcohol en algún momento que agua y jabón en nuestros hospitales, es ver si se favorece una política de uso de alcohol, preferentemente agua y jabón, por las razones de infraestructura que tenemos en el país. Es algo que tenemos que discutir, que hay que ver los pros y los contras, los costos, la disponibilidad, los proveedores, una serie de cosas, pero es una discusión que estamos dando con organizaciones internacionales, como las organizaciones de ayuda humanitaria, para tener una política lógica y coordinada, pero es algo de lo que se está discutiendo actualmente. Pero ambas tienen el mismo nivel de eficacia. Doctor, ¿cómo convence una población que todavía anda viniendo para acá? Uno ve concentraciones de gente en las esquinas, en el mercado, sin tapabocas, sin lavarse. Es decir, hay un sector o sectores en el país como incrédulos ante los contagios. ¿Qué se le puede decir a la gente que entienda que sí, que no es en broma? La introducción de nuestra intervención hoy tiene que ver con darle el justo valor a la situación que estamos viviendo globalmente, ¿okay? Y esto es tan malo sobreestimarlo como subestimarlo. Nosotros darle el valor cuando tú ves lo que muchos de nuestros familiares están viviendo en Italia o en España o en Inglaterra o en Japón o en Corea o en Irán están sufriendo, nos da la clave de lo que muy probablemente termine pasando en nuestros países de América Latina. No hay ninguna razón para pensar que va a ser diferente. Por lo tanto, esto es un llamado de conciencia, y creo que si algo debemos rescatar de esta comunicación de hoy es tratar de transferirle a nuestros ciudadanos la importancia de la situación en la cual estamos como país. Yo quiero recalcar ese concepto. Esto es una situación compleja, esto es una situación global, es una situación que puede tener un impacto muy importante sobre la vida de los ciudadanos, y ya estamos viendo impactos importantísimos en otras partes del mundo. O sea, de alguna manera estamos viendo en una película adelantada lo que eventualmente pudiera ser en nuestra región. Entonces, creemos que levantar la voz en relación a la importancia de este problema es fundamental. Creemos que el gremio de la salud tiene un rol fundamental para ayudar en esa situación, pero debe estar protegido por dos razones. La primera razón es una razón absolutamente humanitaria. Cada persona que va a atender a otro debería evitar contagiarse. Pero la segunda es porque debemos proteger a los establecimientos de salud para que no sean centros de focos de transmisión, que es algo que se ha visto en otros países. Entonces, uno de los elementos centrales que queríamos resaltar es que necesitamos que nuestro personal de salud esté correctamente protegido todo el tiempo que sea posible, todo el tiempo que dure la epidemia. Y eso es un valor muy importante por el cual tenemos alta preocupación. Doctor, ¿cómo evalúa las acciones del gobierno, tomando en cuenta que esta política de hacer cuarentena en ciudades, creo que es la primera que se hace en esta región del mundo, ¿no?, de emergencia? ¿Cómo evalúa esta política, este enfoque que está dando el gobierno para atacar este problema? Ya comentamos anteriormente, esta estrategia que se ha utilizado de alguna manera está dentro de una serie de estrategias para la contención o mitigación de una epidemia. Creemos que
así como se ha utilizado en otros países, es una de las herramientas que puedes utilizar. Nos preocupa, e insistimos en eso, las implicaciones que esto tiene de cara a un país en Venezuela donde la distribución de alimentos ha estado históricamente comprometida, donde la distribución de insumos básicos como el agua y electricidad ha estado sistemáticamente comprometida, y de alguna manera nos preocupa ese tema. Pero esto es un tema del balance entre lo que es mejor para la mayoría y lo que es mejor para pocos, y ese es un balance muy tenue en el cual vamos a ver un poco el impacto de estas medidas en los próximos días o semanas. Doctor, aunque usted ya mencionó su opinión técnica con respecto al uso de tapabocas, mascarillas, hay una realidad, y es que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la obligatoriedad del uso de mascarillas para estar en la calle, para entrar a supermercados, a farmacias, para trasladarse y circular. Ya entendiendo ese punto, ¿cuál sería la manera correcta de la utilización de mascarillas? Porque vemos personas manipulándolas, poniéndoselas en el cuello, en la cabeza. ¿Cuánto tiempo debe tener una misma mascarilla? ¿Cuáles serían esas indicaciones técnicas para que la utilización de este instrumento valga la pena? Sí, la mascarilla tiene un efecto fundamentalmente de barrera, ¿ok? Es una barrera física, no tiene elementos farmacológicos, no tiene elementos religiosos, es simplemente un elemento de barrera. Una mascarilla, de la mayoría de ellas son hechas de papel o son hechas de un agregado que tiene una vida media útil que no pasa de un día. ¿Ok? Entonces, la mascarilla como la que tiene la licenciada solamente puede ser, aquí hay una, solamente tiene esta mascarilla, solamente sirve para ser utilizada un día. En lo que esta mascarilla se humedece por las secreciones respiratorias de los humanos, termina perdiendo su efectividad. ¿Okay? Tú pudieras usar eventualmente mascarillas de tela, pero tienes que lavarlas todos los días porque si no se convierte la propia mascarilla en un foco de infección. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el uso de mascarilla de una forma no idónea puede dar una falsa sensación de seguridad que puede poner en riesgo a los ciudadanos. Es otra de las cosas que también nos preocupa. Estos guantes son guantes desechables que están hechos para el ambiente médico, son guantes de un solo uso. Se supone que tú cuando toques a un paciente debes desecharlo y no puedes reutilizarlo de manera consecutiva. Cuando tú empiezas a sacar el cálculo del número de personas que deberían utilizar mascarillas todos los días durante las próximas semanas, la pregunta que nos hacemos es si hay la suficiente disponibilidad de estos insumos para mantener esta estrategia durante 2, 3, 4, 5 o 6 semanas hacia adelante, y que no vayamos a tener una dificultad para tener esos insumos donde con toda seguridad si lo necesita, que es en los hospitales. Entonces esto es una preocupación y de alguna manera nosotros por eso asumimos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de tratar en este momento, sobre todo que no sabemos hacia lo que nos vamos a enfrentar, de tratar de utilizar los recursos con criterio de escasez y no con criterio de bonanza. La mascarilla técnicamente debe, para ser bien utilizada, debe estar por encima del puente de la nariz y por debajo de la barbilla. Si nos ponemos la mascarilla por debajo no funciona, si nos ponemos la mascarilla por arriba no funciona, mucho menos guindada en el cuello. Entonces, la mascarilla debe ser utilizada de una forma correcta, un solo uso, una vez que se utilice debe descartarse y sobre todo las que son descartables tienen un uso único y no se pueden reutilizar. Ahora, doctor, también me gustaría conocer su opinión con respecto a información que ha estado circulando en redes sociales. De hecho, también el ministro de Francia había hablado de la utilización o la ingesta de ibuprofeno ante la presencia de este virus. ¿Está o no está recomendada? Ustedes, como usted, con su opinión técnica, que habla, qué opinión tienen al respecto, y también con la utilización de acetaminofén o paracetamol. La evidencia que vimos en relación a la utilización de ibuprofeno todavía es muy débil desde el punto de vista científico, pero nuestras recomendaciones en estos casos es que una vez que hay un primer campanazo de que esto puede eventualmente afectar, nosotros preferimos mantenernos del lado seguro. Y en Venezuela es mucho más común la utilización de acetaminofén y paracetamol en relación al ibuprofeno que se utiliza en otras partes del mundo. Nuestra recomendación, no porque tengamos una evidencia fuerte, pero
por alguna forma de precaución, es que las personas, para controlar malestar general y fiebre, preferimos utilizar en este momento acetaminofén o paracetamol. Es exactamente lo mismo, simplemente es una denominación que obedece a la zona donde se utiliza en vez de ibuprofén, pero tenemos que evaluar la evidencia más profundamente. Doctora, ayer se anunció también la llegada de médicos cubanos acá a Venezuela para atender esta situación. Quería preguntarle, ¿no hay suficientes médicos venezolanos en el país? ¿Cuál es la situación y el estatus actual para que Régimen siga trayendo médicos cubanos? En Venezuela, el gremio de la salud está aquí, trabajando. ¿Okay? Debo decir responsablemente también que lo que sabemos de otras partes del mundo es que una epidemia de esta magnitud puede requerir una cantidad de recursos más allá de los que tú tienes. ¿Okay? Pero nosotros estamos empezando en este momento, no estamos en la semana 4 o 5. Entonces, nos gustaría ver cuáles son las estimaciones en cuanto a cuál es la proyección de casos que requiera la utilización de médicos de fuera del país en este momento. Así como una cosa digo la otra, hemos visto pronunciamientos y ya esta mañana hubo alguna forma de apertura de gobiernos de otros países planteando la posibilidad de que médicos, por ejemplo venezolanos, que están en otros países, puedan incorporarse a la utilización de los sistemas de salud en otras partes del mundo por la misma disponibilidad. Yo no tengo nada personal en contra de los médicos cubanos. No tengo nada personal específico contra eso, pero es algo que como política de salud debemos evaluar. Nosotros sí creemos que los estudiantes de medicina deben ponerse a la orden de la epidemia, los médicos que a lo mejor están jubilados deben ponerse a la orden de la epidemia. Creo que ha sido satisfactorio, al menos lo que yo he visto en redes sociales, que muchos médicos hoy en día están favoreciendo la cuarentena y están asesorando a sus pacientes utilizando medios digitales. Creo que es una herramienta favorable. Mi moraleja al final es que todos tenemos que remar en el mismo sentido. Todos estamos en el mismo barco y tenemos una tormenta enfrente. Si no remamos en el mismo sentido, al final todos vamos a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, de alguna manera, creo que esa es la tónica en relación al tema de los recursos en salud. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.